Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, un expresidente fue declarado culpable de abuso sexual y difamación. El jurado federal de Manhattan culpó a Donald Trump de abusar sexualmente de la escritora Elizabeth Jean Carroll en 1996. Carroll acusó al expresidente de haberla violado, ¿sí? Esto a mediados de los 90 en Nueva York, y también de difamarla cuando ella decidió hacer pública la denuncia en un libro que publicó en el 2019. Al tratarse de un juicio civil no hay pena de cárcel asociada al juicio. Sin embargo, Trump deberá pagar alrededor de $2 millones por los daños causados en aquella agresión sexual y otros $3 millones por daños y perjuicios por difamación. Esta es la primera vez que se encuentra responsable a Trump de agresión sexual y es la única causa que finalmente llega a juicio en un momento clave para la política norteamericana y sus aspiraciones. El empresario calificó el veredicto como una vergüenza en su red social. Reiteró que todo es parte de una incansable caza de brujas en su contra. Vamos a la mesa de conversación. La política chilena, por suerte, está en situaciones más decorosas. Está compleja, está tensa, elecciones y todo, pero en otro capítulo, por suerte, podemos analizar elecciones, derrotas, triunfos. Pero ese tipo de cosas, toquemos madera, todavía no. Bueno, y vamos a tomar contacto con Alberto Undurraga, que es diputado, es presidente de la Democracia Cristiana. Alberto, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Matías. Saludos aquí desde la quinta región. Desde la región de Valparaíso. Las regiones no tienen número ya, entiendo que es con nombre. Tiene razón. La disculpa a todos los vecinos y vecinas de la región de Valparaíso. En la época del colegio, cuando uno era más chico, era con números, pues. Se notó el carnet, ¿no? Se notó el carnet que uno... Oye, a nosotros nos enseñaban con números. Sí, pero tiene razón. A mí con números romanos, así que es peor. ¿Eh? Así que tranquilo, no hay problema. Bueno, aquí entonces de la región de Valparaíso, empezamos de nuevo. No, ese no es el problema. Bueno, a ver, de lo que estábamos hablando es de resultados. Y creo que hay que partir claramente por los resultados de la Democracia Cristiana, que son 3,50, estaba revisando si había actualización alguna, 3,59% de los resultados que entrega el CERVEL. Y es un número que me imagino que los fundadores, los viejos demócratas cristianos, aquellos que sacaban elecciones y arrasaban. De hecho, la elección histórica más grande, como ahora republicano, es de la ADC de los 60. ¿Qué le pasó a la ADC? 3,78%. Estaría bajo el umbral que exigiría la nueva Constitución para poder tener elegibilidad. ¿Qué pasó? Primero, efectivamente, Matías, es un mal resultado. Lo decíamos el día de la elección junto a nuestros amigos y socios del Pacto Todo por Chile, agradeciendo a las más de 800.000 personas que votaron por nosotros, pero que eso significó que lamentablemente no pudiéramos tener ningún electo. Y esto nos lleva a hacer una reflexión respecto a cuáles son los desafíos para adelante, porque si nos salimos un poco solo del resultado nuestro y miramos la realidad nacional, a nosotros nos preocupa esto que ha pasado en 2 años. Hace 2 años el pueblo de Chile le dio la mayoría a la extrema izquierda, a la lista del pueblo. Hoy día el pueblo de Chile le dio la mayoría al Partido Republicano, a la extrema derecha. Y ahí, más allá de causas que pueden tener que ver con el gobierno, porque finalmente mucha gente votó contra el gobierno, lo más opositor al gobierno republicano, también hay algo que tenemos que desarrollar hacia adelante, que es una centroizquierda fuerte. Y claro, nosotros venimos saliendo de una crisis, tuvimos poco tiempo, por distintas razones, finalmente el resultado es lo que es. Pero debemos perseverar en construir desde la centroizquierda, porque los países que se van de un polo para otro finalmente no le hace bien al país.
Y es parte de las reflexiones que estamos haciendo, ¿no? Son reflexiones que ayer tuvimos, por ejemplo, el Consejo Nacional, 4 horas de reflexión respecto a qué nos está pasando, porque es cierto, hoy día tuvimos este resultado, pero recordemos que en la anterior Convención Constitucional también nos había ido mal, habíamos tenido Uno. uno de 155, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a hacer una reflexión de cómo reencantar, cómo renovar Sí, nuestro parece... mensaje y cómo convencer que los cambios con responsabilidad son necesarios para Chile, cómo convencer que los acuerdos son necesarios para Chile. Es parte de la reflexión que Sí. estamos Pero, haciendo, pero sin duda, como tú partías diciendo, Matías, un mal resultado. claro, porque uno pudiera preguntarse si lo de la DC es terminal, es un poco el camino a la desaparición del centro o de la democracia cristiana. ¿Y cuál es el público de la democracia cristiana hoy día? El de los republicanos está clarísimo su mensaje, su oferta política es clara. Puede que te guste o no te guste, pero es clara. La del Frente Amplio es súper clara. Pero la de la DC, y podríamos seguir con varios. El Partido Comunista es clarísimo en su oferta. ¿Cuál es la oferta de la democracia cristiana? Porque ni los demócratas cristianos parecen tenerla clara, porque hay unos que se van. Los que no se han ido muchas veces te dicen en privado, mira, no me voy porque llevo toda una vida. Porque la verdad es que la historia, yo ya estoy un poco alejado, no vale la pena irme, pero la verdad que no es el partido que yo formé parte. Entonces hay un problema. Uno podría echarle la culpa al centro, pero creo que sería un error de ustedes no mirar qué les pasa a ustedes. ¿Cuál es la oferta política de un demócrata cristiano hoy día? Primero señalar que en general a los partidos moderados no les fue bien respecto a sus votaciones anteriores, a todos. Aquí el país se polarizó y eso no está bien. Lo que está viviendo Chile Vamos, con otros niveles, por supuesto, tuvieron electos, pero bajaron su votación notablemente. Lo mismo nos pasó en todo por Chile. Yo diría que nuestro mensaje, un mensaje humanista cristiano, converge con mensajes humanistas laicos que ambos lo que buscamos representar es aquellas chilenas y chilenos que quieren cambios y quieren que sea con responsabilidad, que quieren derechos sociales y al mismo tiempo desarrollo económico, que se juegan por los derechos humanos en todo momento, lugar y circunstancia y al mismo tiempo por la seguridad ciudadana. Bueno, esas dualidades que son finalmente cambios con responsabilidad y buscar acuerdos para avanzar es lo que nosotros aspiramos a representar a esas personas. Pero claro, nuestro mensaje no llegó Pero hace rato, Alberto, no fuimos... pero hace rato que no llega, porque lo de Fuachaín, 1 de 155. Las bancadas son significativamente menores que las de los 90. A ver, pero para hacer el ejercicio que estábamos haciendo. Sí, pero déjame terminar. Es cierto eso, pero con la paradoja que con muy buen resultado en las elecciones territoriales. Partido con más alcalde de la centroizquierda, fuimos el que elegimos más gobernadores, bueno, después renunciaron algunos, pero fue el que elegimos más gobernadores, también el que tiene más concejales. Entonces, es bien paradójico eso, y por eso estamos en esta reflexión. Recordemos, Matías, que yo asumí la presidencia del partido en medio de una crisis bien grande en noviembre del año pasado. En 6 meses no se superan las crisis de un día para otro, y estamos en ese proceso. Una parte de este proceso fue elegir el Pacto Todo por Chile, no quedar aislado, que se decía que la democracia cristiana iba a quedar aislado, y construir con otros. ¿Fue suficiente? No, no fue suficiente, pero es un primer camino que hemos construido con nuestros amigos del PTB y el Partido Radical, y yo espero que podamos hacer revisiones internas, las reflexiones, para ver qué está fallando en nosotros, con humildad recibir el veredicto del pueblo de Chile, y a propósito de eso, reconstruir nuestro mensaje, porque creemos que los países, cuando avanzan con responsabilidad, cuando avanzan con acuerdos, cuando existe una centroizquierda fuerte y respetada, a los países les va bien. Y hoy día no tenemos eso. Esos acuerdos no son patrimonio o monopolio del centro, porque en los últimos acuerdos grandes estuvieron desde el Frente Amplio hasta la UDI, y de lo más bien que se entendieron el acuerdo que deriva en este nuevo proceso constitucional. Por lo tanto, eso como oferta monopólica o que tengan ventajas comparativas ahí, probablemente no las tienen. Entonces, es la búsqueda. Claro, ustedes dirán, es que nosotros estamos aquí al medio, pero eso nosotros queremos tranquilidad y crecimiento.
la UDI o el Frente Amplio, ¿qué de esas dos cosas, capacidad de entender, de crecimiento económico y de acuerdos, el Frente Amplio, los socialistas o la UDI o RN, qué de eso no ofrecen para que los elijan a ustedes? Pero veámoslo con ejemplos concretos. La ley Naim Retamal, ¿quiénes se opusieron? Los polos. Se opuso Republicanos y se opuso el Frente Amplio y el Partido Comunista. O sea, los extremos quedan fuera del acuerdo. Sin embargo, esos extremos fueron los que tuvieron mayor votación. Después, en materia de pensiones, hemos sido nosotros los que hemos empujado que exista una mesa técnica para que se construya un acuerdo. ¿Por qué? Porque las posiciones están más lejos. En sueldo mínimo, el gobierno quería aprobarlo rápidamente antes de las elecciones sin apoyo a las pymes. Fuimos nosotros los que empujamos que hubiese apoyo a las pymes. Yo espero que mañana se apruebe entonces el sueldo mínimo, el aumento del sueldo mínimo con el apoyo a las pymes. Y en cada una de las materias, entonces, cuidado, yo creo que los extremos no buscan mucho los acuerdos, más bien se posicionan en función de una idea muy fuerte, sin embargo, no buscan mucho los acuerdos. Ahora, eso todavía no es lo suficientemente atractivo para poder ganar elecciones, sin duda. No tuvimos un buen resultado. Por eso, Matías, que estamos en la reflexión y estamos a 2 días, del domingo, estamos todavía en medio de la reflexión. Preguntas prácticas. Porque los 50 años para atrás de la ADC son brillantes y mandaron en la política chilena mucho tiempo. ¿Qué va a hacer la ADC en los próximos 50 años? Y no me refiero a, vamos a planificar en 20 años más. En los próximos 5 meses se pueden definir los próximos 50 años de la política chilena en una constitución. La ADC no tiene elegido ningún consejero. ¿Cómo va a influir la ADC? ¿Cómo va a lograr llegar con su ideario la ADC a ese consejo para que esté presente su mirada en la constitución del futuro? Y la segunda pregunta concreta, si van a entrar al gobierno o no, que están haciéndole cantos de sirena a la ADC para que se integre al gobierno. 2 preguntas concretas para terminar. Bueno, primera, respecto a nuestro rol en la nueva Constitución, nosotros hemos estado participando a través de nuestras 2 expertas, Alejandra Kraus y Paz Anastasiadi. Es bien importante el texto que puedan acordar los expertos y expertas, porque es la base para el trabajo que puedan hacer después los consejeros y consejeras electas. Entonces, en eso han estado esta semana, las anteriores, y después participando del debate como expertas sin derecho a voto, ¿no? Y ahí hay un rol, ese rol ha sido significativo. Alejandra Kraus dirige, encabeza la Comisión de Derechos Sociales, Paz Anastasiadi ha estado también en los temas de régimen político, en los temas jurisdiccionales. O sea, hay un rol en eso, ¿no? Y eso se sostiene. No es el que nos hubiera gustado solamente con ello, ¿no? Porque nos habría gustado también tener esto. Pero bueno, ante tu pregunta, eso es lo que vamos a hacer, además de las posibles diferencias que haya. Nuestro árbitro, uno de los miembros del Comité de Admisibilidad, Tomás Jordán, y ahí hay un rol con lo cual nuestros expertos y árbitros están participando. Respecto del gobierno, ¿qué ha habido estos días? 2 días después de la elección, más bien son comentarios de distintos dirigentes que han señalado, miren, nos gustaría que la ADC entrara al gobierno, en fin, ese tipo de cosas. Yo primero señalar que en partidos como el nuestro, esas definiciones las define la base. Y ya lo han señalado los militantes, los dirigentes, ya lo han señalado en 2 oportunidades, en Junta Nacional, que es el órgano máximo nuestro. Han señalado que nuestro rol es colaborar con autonomía del gobierno estando fuera del gobierno. A mí me parece que eso sigue teniendo sentido. Tenemos un gobierno que dice, no vamos a cambiar un programa, sigue el norte en exactamente lo mismo. Sigue teniendo sentido también colaborar en los acuerdos, colaborar en que salgan adelante las distintas reformas, colaborar para que el país salga adelante a pesar de los problemas que tiene, en seguridad, en salud, en pensiones, salario mínimo mañana. En cada una de las cosas que tenemos por delante hay un rol de colaboración que esperamos también acrecentar. Al gobierno, entonces, con un ministerio, por ejemplo, no están los planes, no sería posible antes de que esta Junta Nacional lo permitiera, ¿no? Exactamente, es la Junta Nacional la que define aquello, y ya lo he dicho 2 veces, y yo creo que sigue teniendo sentido. Alberto Undurraga, muchísimas gracias, como siempre, por recibirnos. Que estén muy bien. Chao. Chao, buenas noches. Y vamos a una pausa, pero antes darle que nos vamos mejor. Nos vamos un segundito y que ya volvemos. Esperemos.
Con Talana gestiona las solicitudes de tus colaboradores en segundos, ahorrando tiempo y costos en el área de recursos humanos. Con la tecnología humana de Talana, gestiona y notifica a todos tus colaboradores masiva y rápidamente. Talana, tecnología humana. Ya estamos de vuelta con un invitado que tuvimos a terminar la semana pasada prácticamente con los aprontes y queríamos tenerlo estos días para ver por qué no solo él, anduvimos todos tan lejos en nuestras aprontes, apuestas, intuiciones. Lo que hace que Pepe aún se atreve a hacerlo, esa es la diferencia. Pepe, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Matías. Ahí te veo, recién ahí te veo. Pepe, la última vez que vimos aquí en este estudio, ¿te acuerdas cuando partió lo de la lista del pueblo que terminó teniendo el 16% y nadie lo esperaba? Yo me acuerdo de tu cara de impresión, imagínate cómo sería el resto si tú estabas impresionado. Ahora, ¿es comparable el batatazo de republicanos numéricamente, cuantitativamente, a lo que ocurrió con la lista del pueblo en su momento? Bueno, hace rato que todas las elecciones nos deparan alguna sorpresa. Piensa tú que en las primarias presidenciales pasadas le ganó Sichel Salavín, Boris Yajadue, contra toda expectativa. Luego el 40% de los chilenos votó por las listas independientes. Yo, que había sido el más osado, había proyectado 20% para las listas independientes. 4 de cada 10 chilenos votó por listas independientes que coparon la convención. Luego en el plebiscito, la amplitud del triunfo del rechazo sorprendió a casi todos. En fin, y ahora hubo una confirmación de una sospecha y hubo una sorpresa. La confirmación de que esta elección iba a ser prácticamente idéntica en su resultado al plebiscito del 4 de septiembre, que era mi tesis principal, digamos. Las listas del apruebo iban a estar en torno a 38, sacaron 37,5, y las listas del rechazo, las 3 listas del rechazo, iban a sacar en torno a 62, sacaron 61,96. ¿Ah? Y yo diría que en los dos ámbitos se polarizó. Es decir, la centroizquierda sacó menos de lo previsto y por lo tanto la lista oficialista sacó un poco más de lo previsto y allí se produjo un verdadero tsunami republicano, casi sin precedente. El único precedente es la marea azul de Frey en 65, cuando buscó mayoría y eligió 83 de 149 diputados con 42% de los votos. Esta es la segunda votación más alta para un partido individual. Claro. Ahora, te confieso que yo había expresado varias veces antes que había un perfume a tsunami republicano. Nunca pensé en tan alta dimensión. Claro, tú 8 días antes de la elección dijiste que los republicanos sacarían entre 10 y 11, sacaron 23. El perfume, porque hoy día en la mañana me tocó entrevistar a Arturo Esquella en la radio y yo le pregunté, y dije, antes de la elección, en su foro íntimo, con su almohada o en su casa, sin que nadie lo escuchara, en su extremo optimismo, ¿cuántos creía que iban a sacar? Sin decirle a nadie. 17. En una de esas 18. Sacaron 23. Tú, cuando dijiste entre 10 y 11 públicamente, cuando dijiste en tu foro íntimo, capaz que haya tsunami, ¿a cuánto te referías? No, más que los consejeros. ¿O porcentajes? Mi punto era, yo había hecho una apuesta de que Republicanos iba a ser el primer partido lejos, sí. Pero que iba a ser superado por el conjunto de Chile Vamos. Y perdí la apuesta. O sea, lo duplicó. Perdí la apuesta y la perdí por 14 puntos. Es decir, superaron a Chile Vamos 21% contra 35%. Claro. Y eso era francamente impensable. Por lo mismo tiene características de marea. Ahora, si uno busca las explicaciones, yo al menos tengo 3 factores que explican lo ocurrido. El primero es que se disparó la demanda de orden a partir de la inflexión que se produjo después del asesinato de la sargento Olivari. Y eso
llevó la demanda de orden a un nivel, creo yo, sin precedentes. Lo segundo es que la elección adquirió finalmente un carácter de plebiscito al gobierno de turno, y por lo tanto quienes querían aprobar el gobierno de turno votaron por la lista propiamente, más nítidamente del gobierno, y quienes querían expresar su rechazo al gobierno votaron por la lista más opositora existente, que era, por supuesto, la de la republicana. Y el tercer factor es, sin duda, el naufragio, y yo creo que naufragio definitivo, del Partido de la Gente. Ese electorado que compartía con el republicano, que competía con el republicano en su dimensión antisistema, anticlase política, en fin, y yo creo que se volcó masivamente al Partido Republicano en la recta final. Claro, sacó un 5,5% el PDG, no sacó ningún consejero. ¿Es una lápida, crees tú? ¿O en política no hay muertos definitivos? ¿O sí en este caso? Yo creo que es una lápida, porque es un partido que mostró signos de envejecimiento prematuro. Es decir, se llenó de conflictos internos, se dividió, implosionó en el Congreso, porque es muy difícil navegar en política sin convicciones. Solo la única convicción es seguir lo popular. Y el pueblo, tú sabes, no habla con una sola voz, siempre habla con múltiples voces, y por lo tanto implica una decisión. Y cuando el PDG tuvo que tomar decisiones, se dividió. Y se dividió como se dividen los partidos en su fase decadente, muy historiadamente. Y yo creo que eso le perjudicó, y también le perjudicó el hecho de que su líder continúa piloteando desde Estados Unidos el partido, y eso no tiene mucho futuro. Contrasta mucho con el desplazamiento territorial durante más de un año desde que perdió la segunda vuelta de José Antonio Kast, porque en realidad no hay triunfo inmerecido. Siempre está detrás un trabajo sostenido, y yo creo que el Partido Republicano obtuvo lo que mereció por el trabajo que desarrolló durante este año y medio. Pepe, tú leí en alguna parte una entrevista tuya de ayer, de haber sido, que dices que a Kast le entró un viento de cola presidencial, así le pega un envión y que lo deja, si te entendí, por al menos así lo interpreto yo, lo deja en muy buena posición para volver a competir. En función de esa competencia y de esa indudable posición cómoda que le queda a José Antonio Kast, que ya ganó la primera vuelta la vez pasada, más este envión, ¿cómo percibes tú o cómo adelantarías tú que va a ser el comportamiento de los republicanos, que tienen la mayoría para hacer lo que quieran en el Consejo, en función no solo de la Constitución, sino que en función de esa otra meta, que es conseguir el gobierno? Bueno, ya han dado señales. Los voceros que enviaron a los distintos canales el día de la elección tenían una pauta bien orientada, con palabras repetidas y con un concepto claro. Cambiaron completamente respecto del discurso de la campaña, porque es muy distinta tu actitud como fuerza política cuando eres testimonial, y por lo tanto las decisiones que tú tomas no son incidentes. Otra cosa con guitarra. Cuando tienes la llave, pero más que la guitarra, en este caso es casi el piano entero, porque tú tienes la llave. Claro. Ellos van a decidir si hay o no hay propuesta, porque tienen el derecho a veto. Incluso después de las mixtas y todo el proceso, si ellos no lo votan, no hay propuesta constitucional. Y por lo tanto, es una decisión difícil, porque además ellos se beneficiaron en esta elección también del elector más crítico de la política en general. Y cuando ellos se conviertan en un actor político relevante, obviamente también van a ser receptores de esa crítica. ¿Qué es lo que le pasó por lo demás al Frente Amplio? El estallido también fue contra el Frente Amplio, porque ya estaba dentro. El problema que tiene, por supuesto, siempre es mejor ganar elecciones que perderlas,
siempre. Pero el problema que tiene José Antonio Kast, que de alguna manera lo ganó a destiempo, porque si este resultado se hubiera dado en octubre de 2024, bueno, ya el camino a la presidencia estaba garantizado. Sin embargo, tiene por delante que tomar decisiones respecto de el trabajo. Hay o no hay propuesta. Luego, claro, ¿apruebo o no apruebo la propuesta? ¿Respetan? Ese es el problema de hoy y mañana. ¿Respetan o no respetan las 12 bases? Que el clan Kaiser, algunos de ellos al menos... No, pero eso son... El respeto está garantizado. Y para eso hay incluso un arbitraje. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad del irrespeto. Esto está bastante bien hecho. De hecho, el oficialismo ahora está refugiado en el comité de expertos y en el arbitraje y en el respeto a las 12 bases. En consecuencia, respecto de eso, los loquitos y los que se desmadran no van a ser mella. El punto es que tiene por delante esa decisión, luego la decisión del plebiscito, porque si tiene pretensiones de ser presidente y no de ser candidato testimonial, querrá que esté resuelto la incertidumbre constitucional. Cualquier presidente quisiera gobernar con eso ya clausurado, cerrado. Y por lo tanto dependerá mucho de cómo ve su viabilidad presidencial. Ahora, además, partió demasiado arriba. Y en esto importan mucho las curvas. Es decir, si vas para arriba o si vas para abajo. Yeah. Y resulta que hay una elección de concejales, de alcaldes y de gobernadores y de cores. ¿Podrá mantener un 35% sin tener alcaldes a la reelección, concejales a la reelección, cores a la reelección, gobernadores a la reelección? Es difícil. Pepe, eso en cuanto al comportamiento que debiéramos esperar de los republicanos y de los líderes, ¿no es cierto? Pero pasémonos al otro lado, donde perdieron, donde el gobierno pierde. ¿Cómo ves tú que debe ser la actuación? ¿Cuál debe ser la reflexión que está teniendo el gobierno en función de 2 años y medio muy largos que quedan y muy pesados porque tienen este tsunami político en contra y porque no tienen mayoría en ninguna de las dos cámaras para poder llevar adelante algunas de sus reformas sentidas y prometidas? ¿Cómo debería actuar el gobierno en este momento, en este intríngulis en que se encuentra? Es que yo creo, Matías, que esta elección no cambió nada respecto del gobierno. Ya. Solo terminó de confirmar aquello que algunos leones sordos no querían escuchar y que lo atribuían a fakes y a la intoxicación y a la mala publicidad del texto, etcétera. Pero lo que ocurrió es que se confirmó simplemente que el gobierno no solo es minoría en el Congreso, sino que también es minoría en la sociedad. Lo del 4 de septiembre. Se confirmó lo del 62% del rechazo. De septiembre. Pero la mutación del gobierno empezó en septiembre. Ahí quedó en evidencia que el programa y que el mantra de las reformas estructurales no conectaba hoy con el sentido mayoritario, el sentido común popular. Y por lo tanto, la decisión de abrirse, de meter el tercer y segundo anillo dentro del núcleo de dirección, el cambio de hegemonía en la conducción, la intensificación de la reacción del gobierno frente a los temas de la delincuencia, la celebración de los militares en la frontera para el control migratorio, el inicio de la negociación con SQM, si a alguien le hubieran dicho que este gobierno iba a iniciar negociación para ampliar el plazo con SQM, porque claro, el crecimiento empieza a ser decisivo y el aprovechamiento de esta ventana de oportunidad del litio pasa a ser decisivo para un gobierno que necesita recursos, por supuesto, para llevar adelante sus políticas. En consecuencia, yo creo que lo que hace esto es confirmar el proceso de mutación. Ya, pero ¿tú crees que va a cambiar la actitud del gobierno para la pata en el acelerador en la reforma, por ejemplo? ¿O crees que las van a sacar y les van a renegociar o la van a abordar de una manera distinta desde el gobierno? Las grandes reformas, por lo pronto. Pero mira, hoy día me preguntaban si acaso el gobierno iba a insistir en sus reformas estructurales.
Y yo creo que esa es una pregunta retórica, porque el gobierno tiene que decidir entre enterrar sus reformas estructurales levantando la bandera de que la oposición es culpable de eso y de paso el pueblo que no entendió es también culpable de eso, o bien hacer lo que es posible hacer en materia de pensiones, de salud y de tributos. Y si tú me preguntas a mí me parece evidente lo que el presidente va a hacer, porque esta apuesta que tienen muchos gobiernos de culpar a las oposiciones, y en este caso es difícil porque también es al pueblo al que tú tienes que culpar, de no poder no poder llevar adelante tus propósitos, al final se vuelve sobre ti. Eso dura una semana. La culpa de la oposición dura una semana y al final tú eres responsable de no haber hecho la reforma previsional. Si no, pregúntale a Michelle Bachelet y a Sebastián Piñera, que fracasaron en el intento de aprobar una reforma previsional. Y yo creo que este gobierno no querrá fracasar. Esto mismo vale para la Constitución. Es muy improbable, muy difícil, no me cabría en la cabeza que por insatisfactoria que sea respecto del modelo original que ellos tenían en la cabeza, que al gobierno no le interese que se apruebe una nueva Constitución durante el ejercicio de su gobierno. Porque si no se aprueba nueva Constitución y si no hay reforma previsional que fundamentalmente mejore las pensiones, más allá de los esquemas y de los tipos de modelo de organización que tenían en la cabeza, la gente se preguntará ¿y para qué gobernaron 4 años? Y yo me imagino que un presidente que comienza su mandato con 36 y lo termina con 40 no querrá que esa pregunta domine el futuro. El futuro, sí. Por lo tanto, tu respuesta es la 1 de tus alternativas. Perdón, la 2, que va a negociar, que va a conversar, evidentemente, que va a morigerar. Evidentemente, y va a hacer los cambios tributarios que pueda hacer y va a hacer el cambio previsional que se pueda hacer desde el punto de vista de la construcción de una mayoría. De hecho, ya se han ido cayendo una sota tras otra. La penúltima que se cayó, porque quedan varias, es las famosas cuentas nacionales. Ya fue notificado el gobierno que no tiene mayoría ni en la Cámara ni en el Senado para aprobar eso. Entonces la pregunta que queda pendiente es, mira, te voy a decir algo provocativo. Nosotros llegamos a acuerdo, yo desde la oposición, con el gobierno de Piñera para en la Cámara. Me acuerdo, en marzo. Con el voto en contra, sí. Con el voto en contra del Frente Amplio, para que los 6 puntos adicionales se distribuyeran la mitad para solidaridad y la mitad para capitalización individual. Yo veo difícil que el acuerdo termine en ese punto. Es muy probable que termine, comillas, a la derecha de ese punto, y con el voto, por supuesto, del Frente Amplio, que rechazó la distribución de 3-3 en su momento. ¿Va a terminar 5-1 a favor del ahorro privado? Yo espero a lo menos un 4-2 para poder hacer a lo menos igualdad de pensiones entre hombres y mujeres. Pepe, por último, para dejarte libre esta hora, tu ex partido, ¿cómo lo ves? Porque 0 constituyente, 0 consejero, la DC 0, con 3,8, 3,7% del electorado. ¿Qué es eso? Bueno, yo creo que le era muy difícil recuperar electores, porque ellos venían perdiendo electorado hace mucho rato. La curva declinante de la centroizquierda viene hace bastante rato, el PPD y la DC, y yo creo que se constituyeron tarde, demasiado tímidamente, sin voluntad diferenciadora verdadera, y fueron víctimas de haberse sumado entusiastamente al apruebo de una propuesta que no identificó a su electorado. Y por lo tanto, a tu juicio hubo un error. Si la elección fue determinada por el apruebo y rechazo, y resulta que el apruebo, digamos,
y el oficialismo estaba en la otra lista. Y por lo tanto, al final, esta lista quedó entre la nada y la cosa ninguna, como dice. ¿Ah? Ahora, déjame, para terminar, irme de tesis. Vamos. Yo dije que el plebiscito del 4 de septiembre fue la primera elección nacional que nos tuvo informada por el clivaje, por el eje estructurante del sí y el no del 88. Bueno, esta es la segunda. Y esta es la primera que está determinada por el plebiscito del 4 de septiembre de 2022. La pregunta es si acaso este nuevo clivaje será duradero o será provisorio. En la prueba de rechazo fue el sí y el no, o sea, que es un cambio cultural en lo político, epocal, que le llaman los expertos. Exactamente, copernicano. Ahora, yo alerto sí a que no caigan en el mismo error en que acostumbramos caer los políticos, de interpretar cambios vinculados a la coyuntura como si fueran cambios permanentes. Cuando ganó Michelle Bachelet en segunda vuelta, casi por walkover a Evelyn Matei, dijimos que el país había virado hacia la izquierda y resulta que las reformas se estrellaron contra la clase media. Después Piñera dijo que habían virado a la derecha y terminamos en un estallido social. Después se habló de la Boris manía y de los 8 años de gobierno y a los 6 meses el 62% votó contra su proyecto. Entonces, yo llamaría a no engolosinarse. Las votaciones son por definición momentos. Y esta votación en particular está muy vinculada al momento de angustia y de sentimiento de acoso respecto de la delincuencia y del orden público y también en algo de la incertidumbre económica. Pepe Out, como siempre, muchísimas gracias por atendernos. Que te vaya muy bien. Gracias a ti. Que te vaya muy bien. Buenas noches. Protéjase de la delincuencia con TPY Vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad, con audio disuasivo para su empresa, alarmas TPY con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tpy.cl. Pausa y volvemos. Espérenos. Banco Estado sigue acompañando a todas las empresas para que sigan adelante con FOGAPE Chile Apoya. Si tienes una micro, pequeña o mediana empresa, Banco Estado tiene el financiamiento que necesitas para capital de trabajo, inversión o refinanciamiento de créditos. Inscríbete en bancoestado.cl y accede a estas medidas de apoyo con un plazo de hasta 84 meses y con 12 meses de gracia. Vamos a la pantalla grande.